La vida nos sorprende en los momentos más inesperados, y a veces las personas más improbables pueden cambiar nuestro destino para siempre. Lo que parecía ser una simple situación en un avión se transformó en un acto de amor y sacrificio que alteró dos vidas de una manera que nadie podría haber anticipado. Esta es una historia de desesperación, coraje y la fuerza silenciosa de un instinto que va más allá de cualquier otra cosa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te ha gustado esta historia, dale like al video y deja en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando y a qué hora. Nos encantaría saber de dónde nos sigues. El vuelo Barcelona-Madrid se convirtió en una pesadilla cuando el pequeño Diego Martínez, hijo del multimillonario Ricardo Martín, comenzó a llorar desconsoladamente a 30.000 pies de altura. Ricardo, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes de España, se encontraba completamente impotente ante los sollozos incesantes de su bebé de 3 meses. Las azafatas se turnaban tratando de calmarlo. Los pasajeros de primera clase lanzaban miradas desaprobatorias, y Ricardo sudaba frío en su traje de 5.000, sintiéndose el peor padre del mundo. Después de 2 horas de llanto ininterrumpido, cuando parecía que nada podría detener el tormento del pequeño, una voz dulce se elevó desde la clase económica. Era Laura Gómez, madre soltera de 28 años, con su hija Sofía de 2 años en brazos, que viajaba con un pasaje económico pagado con mucho esfuerzo. No tenía dinero, no tenía marido, pero tenía algo que los millones de Ricardo no podían comprar: el instinto maternal nacido del desesperado amor. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambiaría la vida de ambos para siempre, demostrando que a veces el amor no se mide en cifras, sino en gestos que cuestan todo y no piden nada a cambio. El jet privado estaba en mantenimiento, obligando a Ricardo Martín a volar comercialmente por primera vez en años. Sentado en primera clase con su pequeño Diego de 3 meses, el multimillonario de 40 años ya se sentía completamente fuera de lugar. Su esposa, Patricia, había muerto durante el parto por complicaciones imprevistas, dejándolo solo con un recién nacido que parecía llorar cada vez que él lo tomaba en brazos. Diego había comenzado a llorar antes de la salida de Barcelona y ahora, media hora después del inicio del vuelo, su grito desesperado llenaba toda la cabina. Ricardo había intentado todo lo que las niñeras le habían enseñado: la mamadera, el cambio de pañal, el chupete, canciones de cuna susurradas con voz temblorosa. Nada funcionaba. Las miradas de los otros pasajeros de primera clase lo atravesaban como cuchillos. Los hombres de negocios, como él, mostraban una irritación apenas disimulada y una piedad condescendiente. Las azafatas se alternaban tratando de ayudar, pero Diego rechazaba todos los intentos de consuelo, como si percibiera la inseguridad de su padre y la rechazara junto con él. Ricardo se levantó e inició una caminata por el estrecho pasillo, balanceando torpemente al bebé. Su rostro, siempre controlado en reuniones multimillonarias, ahora transpiraba pura ansiedad. No solo eran los llantos de Diego lo que lo devastaba, sino la aterradora conciencia de no poder darle a su propio hijo lo que necesitaba. En la clase económica, Laura Gómez observaba la escena con el corazón roto. Había reconocido a Ricardo por los periódicos económicos, el joven que había perdido a su esposa durante el parto, pero solo veía a un padre desesperado enfrentando un dolor que superaba sus competencias. Laura viajaba con su hija Sofía, que dormía milagrosamente a pesar del escándalo. Habían pagado esos boletos con las últimas economías para llegar a Madrid, donde esperaba encontrar trabajo como enfermera pediátrica después de que su esposo la dejara por la secretaria. El llanto de Diego no era solo ruido, era un grito de dolor primitivo que toda madre reconoce instintivamente. Laura veía que Ricardo intentaba todo de manera mecánica, siguiendo instrucciones en lugar de escuchar al bebé. Diego estaba comunicando algo que su padre no podía descifrar.
Después de 2 horas de agonía, cuando hasta la tripulación parecía haber perdido la esperanza, Laura no pudo quedarse quieta por más tiempo. Se levantó y se acercó a la cortina que separaba las clases, siendo educadamente detenida por una azafata que le explicó las normas de acceso. Ricardo la vio a través de la separación y reconoció algo en su mirada que nunca había visto en las niñeras caras que había contratado. No lástima, no juicio, sino comprensión genuina. Laura cruzó la mirada con Ricardo y dijo simplemente, ¿puedo intentarlo? No pedía dinero ni favores, solo ofrecía lo único que realmente poseía. La experiencia de una madre que había pasado noches en vela, descifrando los llantos de su hija, que había aprendido a distinguir cada matiz de necesidad detrás de las lágrimas de un niño. Ricardo la observó durante un largo momento. El orgullo de un hombre acostumbrado a controlar todo chocaba con el amor paternal que lo impulsaba a intentar cualquier cosa. El desespero venció y finalmente hizo señales a las azafatas para que dejaran pasar a Laura. Ella se acercó con movimientos tranquilos y seguros, sin intimidarse por el volumen del llanto ni por la elegante atmósfera de primera clase. Cuando Ricardo les entregó a Diego, sus manos se tocaron brevemente. Él temblaba de ansiedad. Ella irradiaba una seguridad tranquila, nacida de la experiencia. En cuanto Diego estuvo en brazos de Laura, algo en el ambiente cambió. Ella no empezó con intentos frenéticos de calmarlo, sino que simplemente lo sostuvo contra su pecho, dejándolo llorar mientras le transmitía una presencia diferente, más estable. Comenzó a mecerlo con un ritmo natural que venía del centro de su cuerpo, fluido como las olas del mar. Al mismo tiempo, cantó en voz baja una canción de cuna española que su madre le cantaba cuando era niña. No las melodías extranjeras que las niñeras le habían sugerido, sino algo que parecía emerger directamente del alma. Diego no dejó de llorar de inmediato, pero el tono cambió. Los sollozos desesperados se transformaron gradualmente en un gemido más suave, como si finalmente estuviera encontrando a alguien que hablaba su lenguaje emocional. Ricardo observaba cada movimiento, como si presenciara un milagro. No era solo técnica, sino algo más profundo. Laura estaba transmitiéndole a Diego una seguridad que él no había podido ofrecer, a pesar de todo el amor que sentía. Los pasajeros, que hasta ese momento habían mostrado irritación, comenzaron a mirar con creciente curiosidad hasta que la tripulación se acercó. Fueron testigos de una transformación que iba más allá de la simple capacidad de calmar a un bebé. Lentamente, muy lentamente, Diego dejó de llorar completamente. Sus ojos azules se fijaron en Laura con curiosidad. Las pequeñas manos que habían estado contraídas durante horas se relajaron. Un silencio bendito finalmente envolvió la cabina, pero Laura no se detuvo. Continuó meciéndolo y cantando, como si supiera instintivamente que Diego necesitaba sentirse completamente seguro antes de poder dormir. Ricardo comprendió que su esposa Patricia había tenido este mismo don, que no pedía nada a cambio. Diego se durmió profundamente, su rostro relajado por primera vez en 100 semanas. Ricardo miró a Laura con una gratitud que iba más allá de las palabras, dándose cuenta de que esta mujer había logrado en 20 minutos lo que él no había podido hacer en meses. El resto del vuelo transcurrió en paz. Ricardo observó a Laura sosteniendo a su hijo como si fuera lo más natural del mundo. Y por primera vez, desde que Patricia había muerto, se sintió menos solo en el desafío de ser padre. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Madrid, Ricardo sabía que no podía simplemente agradecer a esa mujer y dejarla desaparecer de sus vidas. Diego la necesitaba, y quizás él también. El aterrizaje fue el más tranquilo que Ricardo había experimentado con Diego. El bebé despertó solo cuando el avión tocó el suelo, y en lugar de llorar, miró alrededor con una curiosidad serena, como si viera el mundo con ojos nuevos. Laura devolvió delicadamente a Diego a Ricardo, y esta vez el bebé no protestó. Parecía haber reconocido una calma diferente en su padre, adquirida al observar cómo ella interactuaba con él.
En la zona de llegadas de Barajas, Ricardo se encontraba en un territorio desconocido. Estaba acostumbrado a negociar acuerdos multimillonarios, pero no sabía cómo pedirle a una desconocida que revolucionara su vida. Había visto a Laura con su hija Sofía, una niña preciosa de 2 años que miraba a Diego con dulce curiosidad. Laura le explicó que era enfermera pediátrica y que estaba buscando trabajo en Madrid, hospedada temporalmente en una pensión con sus últimas economías. Ricardo podía leer entre líneas la situación precaria, pero también la dignidad con la que enfrentaba las dificultades. La propuesta que Ricardo formuló era tan loca como necesaria. Trabajar para él como niñera de Diego, con un salario generoso, apartamento proporcionado y todo lo que ella y Sofía pudieran necesitar. No era solo un trabajo, sino la oportunidad para ambas de darle a los hijos lo que por sí solas no podrían ofrecer. Laura miró alternativamente a Sofía, Diego y Ricardo. Veía a un hombre desesperadamente enamorado de su hijo, pero incapaz de comunicarse con él. Un bebé que necesitaba cuidados que iban más allá del lujo, y su hija, que merecía estabilidad y oportunidades. Sofía se acercó curiosa a Diego y tocó gentilmente su manita. El bebé, en lugar de llorar, pareció intrigado por la niña mayor. Era como si incluso él supiera que esa conexión podía transformarse en algo especial. Después de largos momentos de reflexión, Laura aceptó con una condición: 1 mes de prueba. Si la situación no funcionaba para alguno de los dos, terminaría allí sin rencores. Ricardo aceptó de inmediato, aunque ya sabía que 1 mes nunca sería suficiente. Mientras salían del aeropuerto juntos, él con Diego y ella con Sofía, las maletas siendo cargadas por el conductor, ambos sentían que estaban comenzando algo que cambiaría sus vidas de formas que aún no podían imaginar. El mes de prueba se transformó silenciosamente en tiempo indefinido, y ninguno de los dos volvió a hablar de plazos o contratos. Estaban construyendo algo juntos que iba más allá de cualquier acuerdo laboral. La mansión de Ricardo en La Moraleja era una obra maestra de diseño que nunca había escuchado el sonido de las risas infantiles. Cuando Laura y Sofía entraron por primera vez, la casa parecía más un museo que un hogar familiar. Todo perfecto, elegante y completamente inapropiado para un recién nacido y una niña de 2 años. Si estás disfrutando esta historia, no olvides dar like al video y suscribirte al canal Cuentos para el Alma. Comentarios como el tuyo son lo que hace que todo esto valga la pena. Las primeras semanas fueron un periodo de adaptación delicado. Diego seguía siendo difícil, pero con Laura mostraba una serenidad que Ricardo nunca había visto. Ella estableció rutinas precisas: alimentación regular, baños relajantes, largas caminatas por el jardín, donde el bebé podía escuchar los sonidos naturales en lugar del silencio aséptico de la casa. Ricardo observaba cada gesto de Laura con atención obsesiva, tomando notas mentales sobre cómo sostenía a Diego durante la alimentación, cómo interpretaba sus diferentes tipos de llanto, cómo la misma canción de cuna parecía tener efectos mágicos en el bebé. Una noche, encontrando a Laura arrullando a Diego mientras cantaba suavemente, Ricardo le pidió tímidamente si podía quedarse. Ella sonrió e indicó la silla a su lado, comenzando una conversación que abriría ambos corazones. Ricardo habló de Patricia, de la soledad, del miedo constante de no estar a la altura como padre. Laura compartió su infancia difícil, el matrimonio fracasado, la determinación de darle mejores oportunidades a Sofía. En los días siguientes, Ricardo comenzó a pasar más tiempo en casa. Reprogramaba reuniones, delegaba responsabilidades, convertía oficinas en home offices desde donde podía trabajar, siempre escuchando los sonidos de la familia que se formaba inconscientemente. Sofía se adaptó a la mansión como si siempre hubiera sido su hogar, transformando el jardín en su reino y conversando con Diego como si él pudiera comprenderla perfectamente. Con la seguridad típica de los niños, empezó a llamarlo mi hermanito. La transformación más evidente era en el propio Ricardo. El hombre que todo lo solucionaba en adquisiciones multimillonarias, ahora corría a casa a la hora del baño de Diego.
Participaba en las cenas familiares, aprendió a distinguir entre los diferentes tipos de llanto. Una noche, Ricardo encontró a Laura y a Sofía en la cocina, preparando una paella como la abuela seviliana le enseñó. Sofía, cubierta de harina pero feliz, insistió en que Ricardo se uniera a ellas, pero solo después de quitarse el elegante traje, porque la paella es trabajo sucio. Esa noche, comiendo paella casera alrededor de la mesa de la cocina, en lugar de la cena formal, Ricardo se dio cuenta de que el mes de prueba estaba terminando. No podía imaginar la mansión sin las risas de Sofía, sin las canciones de cuna de Laura, sin Diego tranquilo y feliz. Pero había algo más profundo que no se atrevía a admitir. Se estaba enamorando de Laura, no por la idea romántica que tenía de ella, sino por la mujer real, fuerte, amable, que había transformado su casa en un hogar y su hijo en un bebé feliz. En la terraza esa noche, ambos con tazas de té y un silencio cómodo entre ellos, Ricardo le preguntó si quería quedarse más allá del mes de prueba. La respuesta de Laura fue simple. Diego necesitaba estabilidad. Sofía se había encariñado con él. Ese lugar se había convertido en su hogar. Cuando Ricardo le preguntó qué necesitaba personalmente, Laura admitió, honestamente, que no sabía. Todo se había complicado. Las fronteras entre trabajo y sentimientos se volvían cada vez más difusas. No se besaron esa noche, no se declararon, pero ambos sabían que algo había cambiado. Estaban construyendo algo juntos que iba más allá del acuerdo inicial, una posibilidad de amor que ninguno había buscado, pero que ambos estaban aprendiendo a desear. 3 meses después de aquel primer beso en el jardín de otoño, la mansión se preparaba para una celebración especial, el día en que se convertirían oficialmente en una familia ante los ojos de la ley. Diego, ahora con 2 años y medio, corría por la casa con Sofía de 4 años, quien había asumido completamente el papel de hermana mayor protectora. El bebé, que una vez lloraba inconsolablemente, se había convertido en sereno y sonriente, llamando a Laura mamá, con la misma naturalidad con la que llamaba a Ricardo papá. Sofía había desarrollado vínculos especiales con ambos padres adoptivos. Con Ricardo compartía la pasión por los rompecabezas y las construcciones, mientras que con Laura compartía el amor por la cocina y las historias de buenas noches. Pero sobre todo, había encontrado en Diego al hermanito que siempre soñó tener. El camino hasta ese momento no siempre fue simple. Hubo peleas, momentos de duda, la dificultad de equilibrar diferentes roles, pero también momentos de pura alegría. Diego llamando a Laura mamá por primera vez. Sofía declarando que tenía al papá más fuerte del mundo. Los domingos por la mañana, todos en la cama leyendo historias. El día de la audiencia para las adopciones oficiales, la familia Martínez se presentó unida. La jueza, impresionada por la naturalidad de sus relaciones, comentó que rara vez veía familias tan unidas por el corazón antes que por la ley. Sofía, interrogada por separado, explicó con la seguridad de los 4 años que tener a Ricardo como papá legal significaba que él nunca se iría y que podía decirle a todos que tenía un papá que la amaba de verdad. Diego, demasiado pequeño para entender el procedimiento, se acercó espontáneamente a Laura durante la audiencia, comunicando con gestos lo que las palabras no podían expresar. La celebración en casa involucró a amigos convertidos en familia extendida, padres de la escuela de Sofía, colegas de Ricardo que habían sido testigos de su transformación, médicos que acompañaron a Diego en sus primeros meses difíciles. Pero el momento más hermoso llegó por la noche, cuando las niñas estaban en la cama y Ricardo y Laura se encontraron en el jardín donde todo comenzó. Reflexionaron sobre cómo habían cambiado. Él, de un hombre desesperado en un avión, a un padre devoto y marido enamorado. Ella, de madre soltera sin perspectivas, a la mujer con una familia sólida y un futuro brillante. Diego comenzó a llorar por el monitor, pero esta vez ninguno de los dos se alarmó. Subieron juntos. Laura lo calmó con su canción de cuna de siempre, mientras Ricardo arreglaba las cobijas. Sofía despertó y se metió en la cama, como lo hacía cuando sentía que la familia estaba reunida.
Durmieron los cuatro juntos en una pila de brazos y piernas entrelazadas, que no tenía nada de elegante, pero todo de perfecto. A la mañana siguiente, Ricardo despertó primero y miró a su esposa e hijos dormidos a su alrededor. Diego chupaba el dedito contra el pecho de Laura. Sofía tenía un brazo alrededor del cuello de su padre y apretaba la mano del hermanito. Era el cuadro de la familia más hermosa que jamás había visto, nacida de un llanto desesperado en un avión y crecida a través de gestos cotidianos de amor incondicional. Muchas veces, los milagros no llegan como eventos extraordinarios, pensó Ricardo. Llegan como mujeres valientes que dejan sus asientos para calmar al bebé de un desconocido. Crecen a través de escenas domésticas y canciones de cuna, susurradas. Se completan en familias que el destino construye cuidadosamente, un corazón a la vez. La familia Martínez era la prueba viva de que el amor no conoce fronteras de sangre, clase social ni circunstancias. Solo conoce la capacidad de abrir el corazón cuando llega la persona adecuada en el momento justo, incluso si ese momento es a 30.000 pies de altura, en medio del llanto desesperado de un bebé que necesitaba exactamente lo que una madre desconocida podía darle.